voluntad para que la palabra de Dios, verbos importantes, sane, cicatrice, ilumine, guíe, conforte, instruya, renueve, nos haga madurar, nos haga cambiar, nos corrija. Mucho más. ¿Está dispuesto a hacer ese ejercicio? Sí, le invito a hacerlo, me invito a hacerlo. Es un privilegio inmenso. Es una de las cosas más hermosas y más importantes que toda comunidad y toda persona puede hacer. Abrir la palabra y permitir que la palabra trabaje en todo nuestro ser. Seguramente no hará todo en este momento. Quizás lo haga luego un poco más y después otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y siempre. Pero en algún momento adquiere como un particular protagonismo. Para mí es siempre importante tener lapicera, lápiz, papel, registrar lo aprendido, registrar cualquier compromiso, convertir la teología que hagamos o la interpretación bíblica en una doxología, esto es, en una alabanza a nuestro Dios, volver a lo aprendido en lo sucesivo para ver en qué estadio estoy, ¿sí? Yo registraba cuántas veces en los últimos años yo personalmente había visto este pasaje. Cuántas veces lo había estudiado y unas cuantas. Pero lo maravilloso es que cada vez que uno se mete más, ve nuevas cosas que a lo mejor no había visto. Tal vez Dios no quiso mostrármelas en ese momento porque necesitaba otra cosa. O yo fui muy limitado y vi algunas y ahora el Señor me... En fin, cada uno puede vivir su propio itinerario. Por eso es tan importante registrarla y dejar que la palabra cale hondo. Ahora vamos a ir al texto. Bajo esta consigna en el día de hoy, queremos aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios para que podamos andar en la vida como es digno de Dios y agradarle en todo. Esa será nuestra intención, reitero, el objetivo, digamos. Conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, pero también para cada uno. ¿Sí? Utiliza el texto esa palabra, conocer, la voluntad de Dios, no la voluntad mía, no la voluntad de nuestra iglesia, no la voluntad suya, sino la voluntad de Dios, para nosotros, pero la voluntad que es de Dios y viene a mí y quiere guiar mi vida con el objetivo de que yo la ponga en práctica, la viva en plenitud. ¿La viva dónde? En la vida, en la vida. La viva en mi trabajo, por supuesto, ¿cómo no habría de vivirla en mi trabajo? ¿En mi familia? Claro que sí. ¿En mi deporte? Por supuesto. ¿Para manejar las cosas que tengo? Sí. ¿Para moldear mi interior? Claro que sí. ¿Para cambiar mi manera de mirar la vida? Pero por supuesto, para todo eso. Entonces queremos ver cómo nos anima la palabra de Dios para eso. ¿Está listo? ¿Lista? Bien. Le solicitaría buscar la epístola a los Colosenses. Es un pasaje hermosísimo y repleto de sabiduría. Cuando pueda en la semana, luego, vea la epístola entera. Es una epístola maravillosa, no muy larga, cortita, pero sabrosa, exquisita, linda y penetrante. Entonces, Colosenses, vamos al capítulo 1. Y subraye usted
algunos términos como para que después pueda rumiarlos un poco más, verlos y de cada uno de estos términos sacar algo valioso. A mí me encantó cómo uno de los jóvenes hoy se había anotado lo que quería decir. ¡Qué bueno! ¿Sí? ¿Me lo podés mandar? Después te doy mi WhatsApp. ¿Sí? ¿Me lo mandás? Y nos seguimos. ¡Qué bueno! Para enriquecer el conocimiento, la información, para iluminarnos mutuamente. Bien, Colosenses 1, ¿lo tienen? Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, miren ahora empieza, no cesamos de orar por vosotros. Hay una comunidad orante que recuerda a otros. Reitero, hay una comunidad que ora, que en oración intercede por otras personas. Y entonces dice, no cesamos de hacerlo y de pedir que, dos puntos, ahí viene la intención de ese pedido, el fundamento, digamos, de lo que pide, y de pedir que, y es lo que vamos a compartir hoy, seáis llenos, miren la palabra tan linda, llenos, no escasamente, no pobretonamente, sino llenos del conocimiento, palabra muy fuerte, y conocer también, interesante, no hay que tenerle miedo a este verbo tan importante, llenos del conocimiento de ¿a quién refiere este su? Al su de Dios, no al mío, ni al de la otra comunidad, sino llenos de conocimiento de la voluntad de Dios. Miren ahora cómo sigue. En toda, agrega como un complemento a eso, sabiduría, palabra fuerte, interesante, que no usamos demasiado, pero sería bueno hacerlo. Los cristianos tenemos que ser sabios en la voluntad de Dios, no ignorantes de la voluntad de Dios, sino sabios. No sabios, como dice San Pablo, en su propia opinión, sino sabios en la voluntad del que sabe, del que conoce, que es Dios. Sabios y, miren qué interesante la palabra aplicada a la fe, inteligentes. La fe no elimina la inteligencia. La fe y la vida cristiana no ignora. Utiliza lo que Dios te dio, tu inteligencia hermosísima. Inteligencia espiritual, como va a decir acá, claro está. Miren qué bueno lo que sigue. Y miren ahora, esa es la intención de conocer la voluntad de Dios. Para que, y ahí sigue lo que va a decir, para que andéis, un verbo extraordinario para la vida cristiana, andar, no para que te plantes estático, no para que te encierres, no para que clausures tu propio crecimiento, sino para que andéis con una calidad extraordinaria, como es digno del Señor. A esa altura. Y luego, por si fuera poquito, miren ahora. Sigue, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y qué dice luego? Agradándole en todo. Agradándole en todo. Vamos por parte. En primer lugar, hay alguien que ora, decíamos, con un objetivo, y el objetivo es que el pueblo de Dios, el cristiano, el discípulo, conozca. Se trata de un conocer con propósito. No es el conocer para el lucimiento personal, no es ese propósito. No es el conocer para mostrar cómo ganamos un concurso de preguntas y respuestas religiosas. No es el conocer
para mostrarnos una élite eclesial respecto de otro grupo de personas. El propósito es vivir de la manera más estupenda, más rica y profunda. Disfrutar de la vida, y la única manera de disfrutarla en plenitud es vivirla como es digno del Señor. Hace pocos domingos hablábamos de disfrutar la vida. En un congreso de adultos mayores tuve el privilegio de tratar este tema. Y el sábado pasado, creo que fue en la reunión de matrimonios de aquí, una hermana dijo: recuerdo que al comienzo de este año, en el grupo de matrimonio nos propusimos durante este año trabajar este propósito. Y el propósito es disfrutar la vida que Dios nos da en profundidad y en hondura. Muchas personas lamentan haber nacido, otras personas no encuentran propósito y algunas no celebran la posibilidad de vida que Dios les está dando. ¿Cómo puede ser? El conocer la voluntad del Señor lleva como propósito justamente vivir la vida como le agrada a Él. Pero además se trata de un conocer relacional, no es un conocer que acumula teoría. La acumulación de teoría y de información es cosa buena, no es cosa mala. Conocer, estar informados, saber teología no es indigno, es muy bueno, es muy valioso. A mí me ha servido por 40 años ser docente de teología y tengo que agradecerles al Señor que me haya puesto en ese campo y que me sigue poniendo, porque la búsqueda de la información teológica ha sido una fuente de nutrición exquisita en mi vida. Pero este conocimiento no va para que yo muestre mi archivo de información, sino para que yo pueda ser aquel que agrada a Dios. Aquel que vive de acuerdo a la voluntad del Señor. Es una información, por lo tanto, que me permite conocerle a Él. ¿Les ha pasado de querer a una persona? Y uno dice, te conozco. Yo a veces celebro con mi señora los tantos, para no decir cuántos, que nos conocemos desde que éramos adolescentes. Y quizás el mejor elogio que uno puede decirle a su esposa después de muchos años es que es su mejor amiga. ¿No lo creen? ¿Por qué? Porque disfruta tenerla junto. Porque puede vivir las buenas y las malas, casi sabiendo lo que el otro va a decir, lo que el otro está buscando o precisando, y complementarnos como una verdadera familia. Y eso es lo precioso. Entonces, este conocimiento de Dios, ¿qué finalidad persigue? Que yo tenga con Dios tal intimidad que pueda decir que le conozco y que Él me conoce a mí. A veces los cristianos ignoran demasiado de su Dios. Tienen un conocimiento de Dios así delimitado. No pueden hablar de su Dios demasiado. ¿Qué pueden saber de la voluntad si no lo conocen? Si no han tenido intimidad, si no dialogan en profundidad con el Señor. Ayer me ocurrió una experiencia que a mí me significó muchísimo. Estábamos en la obra misionera y fui a visitar a un preso que visito desde hace algún tiempo. Es el padre de alguien de la iglesia. Y esta vez me permitieron entrar al lugar, ¿cómo se llama? El calabozo, no sé qué. Un lugar muy penoso, muy oscuro. Y visitaba yo a un señor, pero había dos más detenidos ahí. Y uno era un chico al que le dije que estaríamos orando por él. Un chico, digo, porque 25 años. Y cuando voy a orar, obvio, estaban los tres en el mismo recinto, que es un lugarcito así, escuchaban mi oración. Entonces me dirigí a Javier, se llama el muchacho, y a Edgardo, el otro señor grande, y a Luis, que es mi amigo,
en que yo visitaba. Y le digo al muchachito, ¿alguna vez oraste? ¿Sabés lo que es la oración? No, señor, nunca, me dice. Qué experiencia, nunca pensé que me iban a decir eso. A lo mejor esperaba que me dijera, sí, yo repetí una oración, o mi abuela me lo dijo, pero nunca. Digo, ¿te gustaría explorar por primera vez? ¿Y qué es orar?, me dice. Y orar es procurar hablar con Dios y que Dios te hable a vos. Bueno, Señor, me dice. Momento en una cárcel, en un recinto, una comisaría, en un lugar oscuro, que Dios nos hiciera luz. Y quise llevarme los ojos de este chico, me gustaría volver a verlo, al salir, cuando cerraban la reja, el chico me mira, me saluda. Dios quiera que se haga la luz en su vida, jovencita. No conozco nada de él, no sé por qué está ahí nada, pero coincidió esto. Que él conozca la luz de Dios en su preciosa vida joven y que cambie su vida. No sé si va a salir de ahí, si saldrá en 1 año, 2 años, no conocía nada de él, fue ahí. Pero Dios sí conoce su vida y él puede conocer a Dios con un propósito redentor. Volviendo al tema entonces, el propósito es que la vida sea más fecunda. Se trata de un conocer entonces relacional con Dios. Y se trata de un conocer, este conocer del cual hablamos, conocer la voluntad de Dios, que cubra, fíjense qué lindo, la totalidad de tus posibilidades de conocimiento. Fíjense todas las veces que en 3, 4 versículos después, ahora no, pero después, fíjense todas las veces que el pasaje emplea la expresión toda o todo, el sentido de totalidad que el pasaje quiere darle. ¿Sí? Hay como 5 expresiones, todos, que analizábamos el miércoles, gracias a los hermanos que vienen los miércoles, que normalmente con ellos meditamos el pasaje de cada domingo anticipadamente y los hermanos proveen ideas, sugieren cosas para lo que queremos decir el domingo, tanto en la mañana como en la noche. Pero las analizamos a todas esas expresiones de totalidad. Aquí fíjense qué lindo, todo conocimiento. Que no te prives del conocimiento intelectual, del conocimiento emocional, del conocimiento relacional, que todo lo de tu vida esté iluminado, fortalecido, enriquecido con la voluntad de Dios. Que tus deseos no sean bombardeados por la propaganda. ¿Sí? Todos tenemos deseos y son bombardeados nuestros deseos. En la semana cuando venía en el comedor, cumplió años Irma y habían hecho una torta extraordinaria. Y empezamos a charlar del gusto por el dulce de leche. Me preguntan, ¿le gusta el dulce de leche? ¿Le gusta el panqueque con dulce de leche? Sí, digo, me gusta el dulce de leche con panqueque. Ah, ya veo lo que desea el dulce de leche. Sí, tengo que aprender a gobernar mi deseo del dulce de leche. ¿Saben cuál es uno de los problemas que tenemos como cristianos? Es que a veces buscamos la voluntad de Dios para satisfacer nuestros deseos y no la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pedimos la voluntad de Dios, pero en realidad le decimos, si fuera posible, que fuera la mía. No completamos el cuadro como Jesús. ¿Sí? ¿Agarraron eso? Es un tema interesante de por qué a veces no llegamos al fondo de la cuestión. Que toda mi vida esté sujeta a su voluntad. No solo mi mente, lo que yo conozco, la información que recibo, sino mis deseos, mis expresiones, mis conductas, mis ansiedades. ¿Cómo puede ser que uno conozca la voluntad de Dios y todavía la ansiedad le supere? Señal de que todavía esa voluntad de Dios
que marca el futuro como el presente, no se ha incorporado a la paz de espíritu que debe producir. ¿Verdad? Que muchos pasamos por esa crisis. Bien. Y se trata de un conocer, fíjense, la voluntad de Dios, que es fruto de qué. En el pasaje se señalan dos cosas que producen esa llegada al conocimiento. Una está muy claro. San Pablo oraba por los hermanos. Ese conocimiento de los demás es justamente fruto de la oración de gente que está detrás. Usted ora para que yo conozca la voluntad del Señor. Yo oro porque usted conozca la voluntad del Señor. Tiene a 2 o 3 personas por las cuales usted ora, pero no con la intención de si éste conociera la voluntad del Señor, sino qué hermosura sería que más personas llegaran al conocimiento pleno de la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, que es fuera, y puedan tener la fuerza de voluntad para ponerla en funcionamiento. ¿Sí? Notable eso, ¿no? Miren qué lindo. Y entonces dice, es un conocimiento que viene en respuesta a esa oración, pero también ese conocimiento de la voluntad del Señor viene en respuesta al ejercicio de la sabiduría suya y de la inteligencia suya. 2 términos extraordinarios en la carta de Pablo. Con la sabiduría está diciendo algo así como el saber cómo. Vieron que a veces uno sofistica las cosas en el ambiente empresarial, te hablan de el know-how. ¿Nunca escuchaste eso? Dice, hoy viene tal fulano o mengano que va a dar una gran conferencia sobre el know-how. Es saber el cómo. Eso te da el saber cómo conocer y aplicar la voluntad del Señor. Sí, ¿por qué a veces tardamos tanto? Y es que a veces no estamos poniendo toda la sabiduría que Dios te dio, la sabiduría espiritual. Y la inteligencia es lo que te brinda la percepción y el discernimiento de esa voluntad. Señor, ¿qué contenidos tiene tu voluntad? ¿Qué dice tu voluntad? ¿Es esta? ¿Es aquella? ¿Por dónde pasa eso? Y luego, fíjense, el término utiliza una expresión maravillosa. La voluntad de Dios, su voluntad, su deseo, su propósito. Señor, ¿qué deseas tú? Cuando era un pibe jovencito, recién convertido, tendría 17 años, llegó a mis manos un libro sencillo, macanudo, que era un resumen de un congreso en donde había predicado uno de los grandes líderes bautistas. Se llamó don Santiago Canclini. Gracias a Dios por ese siervo del Señor que enriqueció a tantas personas. Y don Santiago diferenciaba la respuesta de Saulo en ese entonces y del joven rico. Como todo predicador, enriquecía bien cada una de esas expresiones. Don Santiago dice, el joven rico preguntó, ¿qué he de hacer, Señor? ¿Se acuerdan? Para merecer, para heredar la vida eterna. Don Santiago ponía el énfasis en que el joven rico, ego, sentía que él tenía que ser el meritorio. Cuando el Señor mostró que la voluntad a seguir era otra, no lo pudo hacer, él quería ser la propia. Seguí la propia. ¿Sí? Pablo dijo, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú que yo haga? La voluntad de satisfacer el deseo del tú, que es Dios. ¿Y qué queremos conocer? El tú de Dios. No una manera de satisfacer. Vieron que a veces uno va y dice, Señor, yo ya pensé todo, yo ya estoy listo, el sellito. Ahora no hay tantos sellos, hoy ponen en una máquina, sellos eran los de antes.
¿Vieron esas almohaditas que había, que inclusive agotada la tinta, el señor o la señora querían sacarle, ¡pa!, le pegaban así para que cargara el sello de goma y después, ¡pa, pa, pa, pa! Y te daban una voz y no se veía nada, no podías leer nada, o sí, no sé. Más de una vez cuando vamos a buscar la voluntad del Señor le decimos, la tengo toda resuelta, ¿me pones el sellito? Pero yo ya lo elaboré todo, ¿eh? Yo ya estuve pensando que podía ser esta y aquella. Dame el ok y ya está. Un sello de goma a la voluntad del Señor. Un sellito de goma. Pero no hubo un trabajo de parto para que Cristo fuera formado, su voluntad y la de Él en mí, ni un trabajo interior mío de obediencia. Porque ¿dónde se conoce realmente esa voluntad? Cuando la ejecuto. Ahí puedo decir que aprendí. No solo cuando la contemplo maravillado, sino cuando la ejecuto obediente. ¿Se entiende la diferencia? Yo puedo palparla, verla, mandarme una conferencia. Hoy hay tantos medios exquisitos para ilustrar. Pero si después eso no se traduce en un andar como es digno del Señor, el aprendizaje no se completó. El aprendizaje es ejecutar, es andar, es caminar, es transitar lo que le agrada de verdad a Dios. Ahí puedo decir que el conocimiento está en marcha. No final, pero está en marcha. Por eso decimos que es voluntad suya. Viene de Él, se ejecuta en la obediencia a Él, persigue sus sabios propósitos y forma no solamente forma la voluntad de ese momento, sino que forma el carácter. Cuando yo busco la voluntad del Señor, no le pido, cuando nosotros buscamos la voluntad del Señor, no le estamos diciendo en este especial momento, Señor, cómo hacer tal cosa. Todos necesitamos hacer eso, pero eso solo no alcanza. Señor, ayúdame a aprobar este examen, ayúdame a realizar tal cosa. ¿Cómo no le vamos a pedir eso? Somos seres absolutamente carenciados. Pero cuando pedimos la voluntad del Señor, ¿qué le decimos? Transforma mi ser interno de tal manera que mi manera de ser sea otra. Y esa otra sea digna de ti. Fíjense, para cerrar, habla de este conocimiento de la voluntad del Señor con una intencionalidad. Es un conocimiento con la intención de agradar, decíamos, a Dios. Pero dos cosas que quiero resaltar. En el texto bíblico, que algo sea digno de alguien, quiere decir que si pusieras en una balanza, en una el Señor, ¿ok? La voluntad, lo que le agrada, lo que desea el Señor. Que tú o que mi conducta sea digna, ¿qué quiere decir? Que pese lo mismo. Que pese lo mismo. Esto es lo que le agrada al Señor, la balanza va hasta acá. ¿Cómo tiene que ser mi comportamiento? Si es digno, que gravite de la misma manera. Que quien me ve a mí, que quien te ve a vos, que quien nos ve a nosotros, esté en parte mirando al Señor. Todos sabemos que hay más del Señor, y nunca lo haremos de una manera absoluta. Pero la intención es que mi pensar, mi hablar, mi gesticular, mi resolver, mi decisión sea la que Él quiere hoy para mí. No la que hizo en Palestina, sino la que haría hoy en tu lugar. Sí, mira a Linda, lo que quiere para Linda. Mira a Virginia, lo que quiere para Virginia. Mira a Gloria, Doxa, a Marce, me mira a mí, lo que él haría en mi lugar.
digno de Él. Y concluye el pasaje, fíjense, agradándole en algunas cosas. A estar atentos, ¿no? Agradándole los domingos, en el culto, en la escuela de educación cristiana. Agradándole el lunes, cuando salís de tu casa después del descanso, ¿sí? Agradándole cuando tenés algún intercambio en tu casa con algún familiar y te peleaste, ¿sí? Agradándole en tu estudio, ¿sí? Agradándole en el manejo de tu sexualidad, ¿sí? Agradándole en el comportamiento con tus vecinos, sí. ¿Por qué no? En todo. Que Dios pueda producir en nosotros llenura de su voluntad, con tal calidad que, si ustedes miran los gerundios que vienen después, es decir, las acciones que complementan esto, va a decir el texto bíblico, Dios te dará el poder y te dará, ¿sabes qué más? La capacidad de resistir para hacer esa voluntad buena y agradable en todo momento. ¿Cuál es mi excusa? Señor, pero era tan difícil. Venían todos como de contramano en plena avenida del Libertador. Por eso me escapé, por eso me refugié. Señor, pero... Y el Señor va a decir, no solamente te di la información de cómo hacerlo, no solamente la percepción del conocimiento, sino el poder para resistir, en el buen sentido de la palabra, las tormentas y toda dificultad para que se pueda andar como un placer, la voluntad agradable y perfecta. Me gustaría terminar con la ilustración que mencioné también, no sé si el domingo pasado o el miércoles, uno de los libros que en su momento me hizo muy bien, lo escribió una autora, devocionalista maravilloso hace mucho tiempo, y el título del libro es El secreto de la vida feliz. Y la autora dice, la vida en Cristo es la vida feliz, no es la vida amarga. La vida amarga es la vida, en todo caso, contrario a lo agradable y a lo perfecto. Pero ¿por qué es que a veces los cristianos no llevamos esa vida feliz? Y ella, en una simpleza que refleja una profundidad maravillosa, dice, una de las claves por las cuales no somos felices es que nuestro deseo es contrario al deseo del Señor. ¿Me siguieron? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo trato de forzar al Señor para que Él acepte mi deseo, cuando debiera ser al revés. Cuando yo voluntariamente, inteligentemente, sabiamente he orado y he seguido la sabiduría, acepto la voluntad del Señor, mi deseo es el deseo del Señor. Y esa es la felicidad. Lo que ocurre es que muchas veces hay como esta dualidad. Yo deseo una cosa que no es la que desea el Señor. Entonces lucho interiormente para o bien forzar al Señor para el sello de goma, rúbrica, ¿sí? O bien para ocultar ese deseo con culpa, ¿sí? Como el que está buscando el permitidito del régimen, ¿sí? O el que se disculpa de su mal actuar en lugar de decir, hoy Señor fui protagonista activo de tu voluntad y me hiciste sentir con una plenitud, con un deleite de vida, en donde me sentí parte de tu plan. ¿No es maravilloso? Dios te bendiga.
que podamos todos decir, sí Señor, mucha gente oró por mí, yo mismo lo hice y respondí a lo que me indicaste. Tu voluntad es esta y la vivo con todas mis fuerzas. Amén.